Bienvenida, porque no vamos a perder tiempo, que es Pablo Outes. Diputado, bienvenido. Hola, buenas noches, Miguel, y gracias por invitarme. Bueno, es un momento interesante desde el punto de vista de lo que pasa en la política nacional y un poco ver cómo lo ve un diputado desde lo que es Buenos Aires y la representatividad que tiene allí para nosotros. Lo que viene por delante, que son un 7 de septiembre, donde va a haber una elección donde la masa más gruesa de argentinos vota en la provincia de Buenos Aires, y si refleja lo que podría llegar a pasar un 27 de octubre, que renovamos, un ejemplo, los 3 senadores que tenemos nosotros que representan al Estado y representan a Salta, y casi la mitad son 3 de 7 diputados nacionales. ¿Cómo lo ve desde allí y cómo ve la realidad desde Salta? Y bueno, en términos de resultados, es un momento complejo. El Congreso de la Nación, con Milei presidente, es muy difícil para las provincias. Con un Congreso que está muy polarizado entre un bloque de libertarios y un bloque compuesto por kirchneristas, en el cual ha quedado el peronismo desde mi punto de vista, ¿no? El kirchnerismo lo abrazó al peronismo y la discusión que pasa dentro hoy del bloque es si Cristina es lógico, corresponde o no que esté en prisión. Y por el otro, los libertarios que te defienden a capa y espada la política del presidente, la forma del presidente de hacer política. Y al otro costado están unas cuantas provincias que yo tengo un pleno convencimiento, creo que el futuro de mantenerse la política argentina tan sesgada, las provincias no tenemos, creo que el camino va a ser el de los gobiernos provincialistas. Se lo expresa, va tomando forma, hay algunas provincias en las que los gobiernos provincialistas están mejor definidos, el pueblo está más acostumbrado. Un ejemplo, Córdoba, donde Yarlora dice, yo al jubilado le aumento. Córdoba es un caso... Porque cobran 900.000 pesos. Muy marcado, sí. Es una provincia que se ha definido bien, tanto por el presidente, pero también los gobiernos anteriores han permitido que se llegue a esta instancia, ¿no? Los cordobeses se sientan en el Congreso y te dicen, Córdoba es una provincia industrialista, somos la principal provincia con plantas automotrices, somos una provincia agrícola, somos los principales productores del país de maíz. Y a diferencia de Salta, somos una provincia universitaria y te muestran, claro, y tienen 800.000 estudiantes estudiando. Pero digo, le contamos, Pablo, que a diferencia de Salta, que nosotros dependemos casi de la coparticipación, que no está viniendo como corresponde, un 70%. Córdoba no. Bueno, es que ellos se han preocupado, ellos se preocuparon. Lo de Córdoba fue un logro y el buen proceso o la buena evolución que tiene la provincia no es porque le cayó del cielo o porque Dios decidió que los cordobeses tienen que funcionar mejor en la otra provincia, sino que tuvieron buenos gobiernos, miraron el futuro, se dieron cuenta que con la dádiva no va a ningún lado, que si tenés una provincia sin formación tampoco, que si no tenés industria, y ya hace un tiempo lo empezaron y lo cuidan como oro. Las provincias del norte, entre las cuales están Salta, hemos tenido otra forma de mirar el desarrollo de la democracia. Para mí, cuando el gobernador Gustavo Sáenz llega a la provincia, hace un planteo sobre el cual yo estoy plenamente convencido que es el mejor. El provincialismo, para mí, es un formato que nos va a dar buenos resultados. Te aclaro que el provincialismo, muchos se equivocan. No creo que sea solo decir que acá nació Güemes o que el poncho es el elemento referencial. El provincialismo salteño tiene mucho, pero sé que lo podemos dar. Salta es de las pocas provincias que tiene una gran riqueza minera, inició un proceso, pero el futuro que veo es grandísimo en el marco de minería, no solo en generación de empleo para trabajo en mina, creo que el proceso de industrialización va a ser muy bueno, la incorporación de otra clase industrial acá en Salta nos va a permitir la llegada de nueva gente. La visión empresaria, la minería creo que nos la va a traer.
También creo que en los próximos años la provincia en el escenario nacional se va a consolidar como una provincia exportadora, empujado por supuesto por la minería, pero también por la agricultura, por la ganadería. Pero lo que me importa es, creo que vamos a estar en los primeros lugares, ¿no? A ver, yo no quiero confundir, pero el provincialismo, sí. para que también el público entienda, yo veo que el provincialismo más destacado, más allá de que estés de acuerdo, que me está mirando o no, sería Formosa con Infran. No, bueno, porque eso es provincialismo puro, ¿no? Y es chica la provincia a la par de la nuestra. Sí, bueno, cada uno a las cosas, a un mismo hecho lo puede ver de distintos ángulos. Yo cuando hablo de provincialismo en mi provincia, justamente yo estoy mirando al futuro y lo que deseo que cuando planteamos que Salta es provincialista es no volver a una pequeña finca en la que tienen un manejo político pleno. Yo te estoy hablando de concepto de Estado y de sociedad. El provincialismo salteño más bien me podría acercar a lo que lograron los cordobeses, que es el camino que nosotros tenemos que llegar. Dejar de mirar para atrás, mirar para adelante, tener un pleno conocimiento de nuestros recursos, de nuestras fortalezas. El provincialismo que yo concibo mira la educación como un eje, sine qua non. Si no tenemos formación... Hubo una señal importante del gobierno cuando salió con el incentivo a bancarlo, a decir, la ponemos nosotros y nos quitan el incentivo. Eso fue... Es una forma. Yo creo que el provincialismo al que tenemos que lograr lo estamos impulsando. Es difícil. Pero sí te puedo decir que me alejo de lo que me has planteado de Formosa. Pero lo vemos como un provincialismo, aunque no estemos de acuerdo en el modo, pero es un provincialismo. No, claro. Pero a lo que cuando venimos y discutimos y planteamos, yo porque te estoy mirando al mundo. O sea, el provincialismo que a mí me interesa es diferenciarnos del resto de las provincias. Diputado, está interesante. ¿Qué es lo que busco, Miguel? Sí. Que los salteños seamos el pueblo más formado. Me parece que es un buen objeto, un buen criterio de tener un provincialismo salteño en el que, digamos, nos diferenciamos la nación. ¿Por qué? Porque no creemos en el modelo nacional en el que el pueblo se está quedando sin formación. Nosotros queremos garantizar un adecuado nivel de formación, sobre todo que los jóvenes tengan un título secundario y que los salteños tengan carreras universitarias y terciarias. Seamos la mejor provincia. Para mí es un buen concepto el provincialismo, es uno de los objetivos que buscamos. Por eso discutimos en el escenario nacional, porque creemos en una línea. Que la industrialización sea un proceso real, yo estoy convencido. Entonces, que la industrialización sea el concepto del provincialismo, sí te lo digo. Busquemos ejes que impliquen desarrollo y no ejes que lo que impliquen es concentración del poder político simplemente mirando la coyuntura. Ahora, nos tocó a principio del primer año de gobierno de Milei aprobar el RIGI. Sí. El RIGI aplicado a lo que vos estás planteando, si ellos ni vienen a Salta, ni conocen Salta, el presidente viene muy poco, de una vuelta al monumento y se fue. Sí. Con todo lo que el RIGI da de beneficios al que pone el dinero, al que invierte, ¿cuándo vamos a tener nosotros ese rescate que vos estás pidiendo, que yo también lo pido? Mirá, hay una doble mirada de la cuestión. Que la plata no la tengamos. El RIGI en las provincias mineras juega de una forma. Ajá. A los que más preocupan son a las provincias periféricas que no tienen minería. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de recibir recursos de la minería, porque los libera en la tributación de algunos. Como pueden ser los porteños. Los porteños normalmente están acostumbrados a ligar de todas las provincias y no tienen una. ¿Me entendés? El RIGI te exime de pagar ciertos tributos nacionales. Ahora, nosotros al ser una provincia minera, que una empresa extranjera se instale acá y nos gaste 5.000 millones de dólares en un proceso de construcción, nos genera beneficio, te guste o no. Tenés movimiento de empresas, tenés salarios que se pagan, tenés movilización de la economía. Son muchos los beneficios. En la medida que nosotros, con Catamarca y con la otra, La Rioja, creo, la otra provincia minera, nos pongamos de acuerdo también en, por supuesto que las cosas, porque si no estamos en desventaja. Sí, pero lo que hay que ver, a las provincias que tenemos minería, el RIGI sí nos sirve. Los que se quejan mucho son las provincias que no tienen minería
y que están acostumbradas a vivir sin tener una, que es el caso de Provincia de Buenos Aires, que vive en forma parasitaria en muchos casos del resto de las provincias del país. Bueno, pero vivió mucho con la retención, el agro y todo lo que tiene. Lo hacen siempre, lo vienen haciendo y no les gustaba este planteo. Ajá. Pero me parece que había un poco ahí de desconocimiento. A Salta, el RIGI sí nos sirve. Y si pudiéramos poner a todos los proyectos mineros con RIGI, yo estaría feliz, en la medida en que la explotación sea sustentable, porque seríamos la provincia con mayor cantidad de inversión privada. Hay mucho duda y reclamo por el tema de los suelos y las contaminaciones. Sí, pero hay que poner prioridades y yo creo que los gobiernos tienen que tener prioridades y tienen que tener objetivos. Pablo, hablando de esto, y tú sabes que tenemos poco tiempo, yo podría hablar con vos la hora entera y lo vamos a hacer en algún momento. Con todo esto, en muchas oportunidades, vos sabés que la gente, creo que te lo debe haber demostrado, se enoja muchas veces cuando no votan en favor de Salta y acompañan lo que eran los proyectos como presentaba La Libertad Avanza. Sí. Y muchas veces lo dijeron de los 3 diputados, un ejemplo, de Caletti, que estuvo conmigo, con vos, y también con Yolanda Vega. Sí. Te lo han dicho varias veces. Pero siempre, ahora, mira, yo creo que uno llega a un lugar, más los cargos políticos, no es para que todos te den una palmada en la espalda y te digan qué bueno que sos. Yo creo que cada decisión que uno tiene o una votación tiene que tener un sentido. En todo proceso de esto hay gente que está de acuerdo y gente que no. Yo eso lo entiendo y me parece razonable. Ahora, en la medida que yo pueda fundar las opiniones, me quedo tranquilo. Yo hay planteos que hace Milei que sí los entiendo, es lógico, y hay otros que no. Yo no creo en el liberalismo. ¿Entendés? Esa es una realidad. Ahora, que tengamos empresas del Estado infladas de gente, con sueldos millonarios, que están instaladas en la Avenida del Libertador porque todos viven allá, la riqueza queda allá, y las provincias las tenemos que bancar, me parecía que no había por qué, que no tenía sentido, que para nuestra provincia no había lógico, y yo no tenía sustento, y yo lo votaba a favor. Muchas veces no tenés la posibilidad de hacer un análisis final, te guías por la primera imagen, yo lo comprendo. Ahora, nosotros cada paso que hemos dado en el marco de las votaciones, normalmente el eje ha sido el provincialismo, buscar defender ese concepto, buscar defender una potenciación de los recursos de Salta en base a nuestra posición gubernamental. Podés encontrarte, hay compañeros sindicalistas con los que hemos hablado, estaban totalmente de acuerdo en uno y en algunas cuestiones estaban a favor. Yo lo entiendo, pero yo trabajo para la gente. Pero en algún momento yo vi que el propio gobernador, cuando vos decís con respecto a lo que tiene que ver con cómo maneja el gobernador en la provincia, a ver, como dicen los pibes, y no se podía comer la curva, porque era el 25 de mayo, pasó para el 9 de julio, y después un día dijo el gobernador, yo voy a dar en la medida que me responden y me correspondan con lo que yo tengo, y no me lo están mandando. Sí. Esto es real. Pero es totalmente real. Para mí el talón de Aquiles de la Argentina está en que hemos puesto a veces a los intereses políticos partidarios por arriba de la gente, inclusive, y de los problemas del pueblo. Hay mala calidad de diálogo político. Si no ganas pasa a ser confrontación. Y así no vamos a crecer nunca, porque no puede ser que la Argentina se debata entre tener una inflación del 5% mensual en forma sistemática o utilizar la emisión de fondos en forma sistemática a los efectos de resolver los problemas de bolsillo del pueblo. Aquel que llega te dice, bueno, yo emito, ¿por qué? Porque el otro está pobre y con esto le damos movilidad y si bien hay inflación. La inflación no es el camino de salida para ningún país serio, ni lo fue ni lo será. La verdadera solución para salir de la pobreza es generar riqueza. La emisión de plata como única herramienta no te sirve. Pero hoy, Pablo, la anual entre agosto y agosto 24-25 llegó al 40. La intermedia de 6 meses, la semestral, llegó al 18.
Ningún salario aumentó el No, 18. pero ¿Me entendés? Eso es lo que... Entonces, no hay inflación, pero el bolsillo se cada vez... No, por supuesto. Son dos cosas. Yo busqué explicarte dos cosas distintas. Yo lo que sí creo que existe obligación es que tenemos que tener una mesa de concertación en la Argentina. Hay que escuchar y hay que saber negociar, hay que sentarse y decir, ¿por qué en vez de 10 no vas a 8? ¿Y por qué no tenés en cuenta las provincias? Bueno, acá nosotros en base a ese diálogo hemos logrado... Sindicalista. Antes estaba la mesa del salario. Sí. Ahora están borrados. Sí, porque al final las pretensiones y las posiciones de los sindicalistas en los últimos años se terminó cuestionando hacia la labor que cumplían con sus propios trabajadores, que surgieron cientos de casos, ¿no? De un sindicalismo muy enriquecido y un trabajador muy empobrecido. Un tema de costado. Yo lo que te quería poner en claro era, yo creo que la política, todos los partidos políticos tenemos que respetar y tener una mesa de concertación y un diálogo responsable. Para mí la posición del gobernador con Milei fue del gobernador Gustavo Sainz con Milei fue sabia en decir, yo voy a estar en una mesa de diálogo. ¿Qué es lo que hemos buscado? Lo que nunca nosotros esperamos es que el presidente malinterpretara a las provincias que con una visión democrática fuerte dijeron, nos sentamos en la mesa. Él parece que entendió que las provincias que le dijimos queremos hablar, éramos empleo de él. Claro. Se equivocó. Nosotros lo que creíamos es que la forma valente de política de conservar la democracia era con diálogo. Sí, el presidente es una persona que evidentemente está corto de visión y más bien está cercano a un gobierno de dictadura en el que elimina las cámaras y la forma. ¿La figura de Guillermo Franco, de dialogar como fueron varias veces, o no sirvió tampoco eso? Porque si el presidente no está como lo estás contando vos, tiene que haber alguien dentro del gobierno. Sí, yo creo que Franco me parece que es de las pocas personas con perfil político y que le ponen mucho esmero. Ahora, yo vi que todos los esfuerzos de Franco, en la mayoría de las veces, el presidente se lo tiró por la borda. No lo concreta, o sea, lo manda y después no lo concreta. Me parece que hoy, si la Argentina tiene un poco de paz y de concertación, fue la que generó Franco. Ahora, si hay un especialista en no mirar a sus ministros y no valorar los esfuerzos de algunos sectores, porque la posición del gobierno... Te hablo de Salta, te hablo de Misiones... Te hablo de Río Negro, te hablo de Neuquén, que son las provincias que integran el Frente Provincial. Nosotros no nos vendemos, no es el concepto. Lo que pasa es que acá no se sabe interpretar. Nosotros lo que hemos buscado es decir, señor, si hay que hablar, nos sentemos. Creemos que usted es el presidente, está de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas no, pero nos sentamos y hablamos. Y la política de llevar un país a veto puro... Y no va a funcionar. Y no va a funcionar. O sea, y sobre todo te quiero preguntar al respecto, porque la última votación, yo lo dije en el micrófono, aquellos que votaron en contra de lo que el presidente quería vetar, se dieron vuelta después con los jubilados, Pablo. Y te pregunto a vos, en el caso de tu voto y tu decisión, porque queda muy expuesto. Si yo hace 15 días dije que no, que le aumenten a los jubilados, que no venga el veto, y después, discapacitado sí, pero jubilado no. Yo creo que pasados 2 años el presidente Milei ya se definió con toda claridad y transparencia su forma de ver. Nosotros de lo que necesitamos con el presidente, nosotros en nuestra provincia necesitamos desarrollo. Nuestro objetivo no esperamos ni más ni menos, simplemente que nos dé las condiciones, porque bajo el formato actual de la Argentina, la nación se viene reservando fondos que históricamente los distribuye. La visión provincialista nuestra pone algunos tonos. Nosotros necesitamos infraestructura para el desarrollo, necesitamos energía y necesitamos formación porque estamos bajo el piso. Y no tenemos presupuesto hace 2 años. A nuestros planteos fuimos y no lo libre logramos discrecionalidad del gobierno nacional. Sí. Y con relación a la educación se empezó a profundizar aún más. El gobierno provincial hizo un esfuerzo en mantener el fondo docente. Sí, el incentivo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Por las características de Salta, por su amplitud geográfica, por la cantidad de población, por el número de personas que concurren a escuelas públicas, si no hay educación pública, Salta no tiene un futuro. Va a haber un pequeño sector que va a tener un alto nivel de formación y te puedo decir que nos olvidemos de los sectores que hoy ya son críticos: Rivadavia, Orán con sus problemas en la frontera, San Martín, los pueblos más lejanos, Tolar.
si no hay educación pública, la provincia de Salta, la grieta se va a hacer inmensa. Yo en lo político creo que la educación es uno de los principales tonos que tiene este frente que el gobernador busca llevar adelante. La educación pública, eficiente, efectiva y amplia. Si nuestro pueblo no tiene un adecuado nivel de formación, Salta seguirá siendo esa provincia. ¿Has visto que a veces es chistoso? Te dice, Salta es una provincia aristocrática. Sí. Salta lo que tiene es una gran grieta. Hay gente que no llega nunca a un colegio. Tal cual. El único futuro de Salta es uno sobre la formación. Salta es una provincia que tiene un promedio de salario laburante de 500, 600 mil pesos, hay que decirlo. Y Sí. esto no alcanza para vivir. Pero ¿sabes por qué tiene 600 mil pesos? Que es real, es un salario bajo. Pero te voy a contar una cosa, que yo la veo y es mi apreciación. Llamativamente, Salta es una de las provincias que tiene menor cantidad de capital cultural. Lo hablo en algunas charlas. Mira, Miguel, de cada 100 chicos que tenemos en Argentina, 24 tienen título universitario. En Salta no llegamos a 4. 100% 25 y 4%. Bueno, lo voy a repetir, me gusta, creo que los números sirven. Los israelíes tienen 67 personas de cada 100. Vos querés llegar a 10 por lo menos. Los canadienses tienen 70 chicos de cada 100. Entonces, no hace el nivel de formación tiene una alta vinculación con el nivel de salario. Tenés niveles de salarios bajos porque tenés muy bajo nivel de formación. Los próximos 20 años tienen que ser una etapa en la que este frente provincial, que encara SAE, tenga la capacidad de reconvertir. Y en vez de mirar al piso cuando nos preguntan cuántos jóvenes tenemos con título, podamos sacar el pecho, como lo hacían algunos funcionarios de grandes naciones, y te dicen, estamos orgullosos porque hemos logrado reconvertir. Tenemos 50 jóvenes de cada 100, tenemos 70 jóvenes de cada 100, y vas a ver cómo los salarios dejaron de ser 600 mil pesos y pasaron a ser 5 millones de pesos por persona. Este capítulo, porque nos queda poco tiempo, pero si se nos van, como nos pasa con los médicos y no quieren ir a trabajar al norte porque el salario es bajo, también es otro problema, Pablo. Porque podés tenerlo, pero no quieren laburar, no quieren ir porque es bajo, y se van a otro lado. Cualquier tipo de carrera, ¿no? Sí. Y entonces ese es otro problema, porque uno forma y lo estamos exportando. No, seguro, no. La formación apunta a una cuestión. Claro. La generación de riqueza interna hay que tenerlo acá. No la vas a traer de Buenos Aires, no te la regalan ni los cordobeses ni los porteños. La generación de riqueza interna es una posición y una convicción de un gobierno. De las cosas más difíciles que hay es generar riqueza, porque generar riqueza cuesta. En la política argentina y administrar la riqueza generada. No, lo más difícil es porque eso. Para que alguien venga y te invierta tenés que dar condiciones, porque vos vayas a decir yo soy pobre, nadie te viene a invertir. Los países que crecieron dieron condiciones para la inversión y para la generación de riqueza. Las provincias que tienen industria dieron condiciones, no es que las industrias se metieron de prepo. Sí. Entonces, tengamos los mejores por delante. Te tiro un elemento, la otra vez veía, prendelo en tu teléfono, la provincia de Santa Fe tiene 300 parques industriales. ¿Sabes cuánto tenemos nosotros? Y me animaría a decirte 4 o 5. Tenemos 3. Bueno, la gestión es fundamental. Los conceptos de los gobiernos son determinantes. Yo creo que el provincialismo, marcado por un alto nivel de formación del pueblo y la industrialización de nuestros recursos primarios, tiene muchísimo para crecer. Yo creo que el camino para Salta viene a eso, que es capacidad del gobierno y un apoyo de la nación en cuestiones estructurales. Educación, generación de infraestructura. El punto de vista que yo difiero con el presidente, y difiero básicamente con la posición de Alfredo Olmedo. Y diferís con tus propios pares en comisiones y todo, o sea, porque yo lo veo como que la Libertad Avanza no pone gente, que me perdone, ¿no?, que tenga mucho pensamiento o mucha decisión, pone gente que le vote a favor. Eso es lo que yo percibo. O sea, porque no hay una calidad de legisladores como tuvimos en otros tiempos. No se nota. En la política también se especula. La Libertad, yo creo que es un partido que llegó producto de un fracaso generado por los gobiernos y por los partidos políticos que tuvieron la responsabilidad de manejar la Argentina.
producto de ese caos y de 50 años de vivir con inflación sistemática, de 50 años que el único tema era por qué emiten dinero, por qué los salarios son más bajos, de ese agotamiento de 50 años, yo creo que en el 23 Milei hizo un par de expresiones, el pueblo lo interpretó y yo creo que la Argentina lo que quiere y el es vivir. recambio generacional, que venían ya sí, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes en la política argentina creo que lo veían al futuro bastante mal. Pero ¿podés dialogar con libertarios dentro de las comisiones? ¿Hay alguna posibilidad de ponerse de acuerdo? No, no hemos tenido. Yo creo que Milei es un fiel ejemplo para los seguidores, con lo cual el destrato, la agresividad, la imposición se ha vuelto una realidad. Por ahora les da éxito. Es la característica, inclusive si te fijas en los diputados nacionales, que con los que yo comparto, libertarios, la característica que los marcó, más que el análisis de la provincia, fue el apoyo denodado a las políticas del presidente Milei, en el que te dice, las universidades las vamos a eliminar, y las votaron, siendo que la universidad es una condición sine qua non para el futuro de la provincia. Pero se contradijeron muchos, que primero estaban a favor de los discapacitados, acá salteños, y que después estaban a favor de la universidad pública, y ahora no. Yo creo que tanto Alfredo como la diputada no tienen ningún proyecto basado en la realidad de la provincia. Más bien lo que tienen es un proyecto de fuerte apoyo al presidente como una expectativa o como un escalón para el logro al acceso político de cargos altos. En lo único que está basado es en decirle sí a él, pero cuando analizas sus propuestas a nivel Cámara, no hay ninguna. Todas las propuestas han sido quitarle los recursos a la provincia. Toda la antítesis de lo que quiere Sáenz. Sí. Por eso yo sostengo, lo hablé con el gobernador y creo que la persona que tiene responsabilidad, el camino es un provincialismo responsable, pero un provincialismo visionario, porque si el provincialismo que nosotros hablamos de Salta es andar con ponchos y que se ponga de moda la espuela, habremos atrasado. El concepto provincialista implica progreso, el progreso implica tener las mejores personas para el desarrollo, el progreso es tecnología, es formación, es mirar al mundo. Si nosotros pensamos que acá porque andamos cuatro y decimos somos los más pintones, somos los pobres y los del norte somos valientes, eso no es provincialismo, es una expresión con un objeto electoral, no nos sirve. Lo que nosotros buscamos, y yo tengo pleno convencimiento en el gobernador, es que este provincialismo sea de formación, que en 20 años o en 15 años, él tendrá 2 años más o 4 años más, pero tiene que marcar una impronta. Nosotros en 20 años tenemos que ser una provincia muy formada. Eso nos va a dar tono político. La formación es una condición sine qua non. La industria no sabe lo difícil que es, pero cuando la lográs, no sabés los beneficios, el progreso que hay. No a la deuda. Para mí es una virtud, es algo que a veces el tomar deuda para inversión que te dé crecimiento está buena. Tomar deuda para hacer cordón cuneta no te sirve. Pablo, última pregunta, porque ya son 21:34, agradeciéndote que hayas venido. Hoy el panorama, la realidad está puesta en que está la línea libertaria que sale a competir en las nacionales. Sí. Juan Manuel Urtubey, que picó en punta, ¿no? Salió primero, quiere ser senador para participar. Y por el otro lado, Leavi, bancando, que quiere repetir por su fidelidad y su concepto y su convicción y coherencia. Pero apareció el gobernador. Entonces te pregunto en la última pregunta, ¿cuál es el objetivo de aparecer ahora, con esto que me estás contando, compitiendo con uno más, con un candidato más, que es Flavia Rollón, acompañada creo que por Jarzún? Sí. Pero, o sea, ¿cuál fue la decisión y por qué salen a jugar con los candidatos salteños del gobierno de Salta? ¿Y por qué una expresión distinta? Urtubey es un candidato, ya estuvo 12 años en la provincia. Yo, no vengo a hacer una crítica de él, pero él tendrá sus pretensiones como una persona que estuvo. Para mí, si Sáenz no participaba en este proyecto
con su gobierno de concertación política provincialista, lo plasmaba y lo expresaba, esto se iba con Sáenz. El provincialismo necesitaba participar de un proyecto electoral. ¿Qué es esto? O sea, acá la responsabilidad, en Flavia Rollón es una persona muy capacitada técnicamente y creo que puede dar mucho rédito en distintos lugares. Pero en materia de Senado, me parece que es una persona muy interesante. El tono político lo pone Sáenz, Flavia tiene su visión, a mí me parece una candidata que puede satisfacer las expectativas del electorado. Ahora, el desafío de la candidata Flavia Rollón es expresar con claridad qué es el provincialismo. El provincialismo no es ir vestido de gaucho. Nosotros, nuestro futuro, el industrialismo salteño, salir del caos de formación, lograr un pueblo formado, tener una provincia con infraestructura para el desarrollo, mejorar las condiciones de sueldo, es una expresión, es un concepto. No solo es enunciar, sino implica una posición y una actitud de un Estado. Yo creo en el planteo, creo en esa forma, creo que el gobernador tiene todas las condiciones para hacerlo y que el gobernador necesitaba expresarse en términos electorales. Flavia está ahí porque responde a una visión, un concepto. Si no estaba ella, nuestro gobierno no lograba plasmarse y en los próximos 2 años van a ser años complejos en los que tenemos que lograr lo que estamos diciendo. Juan Manuel Urtubey, ya sabemos su visión, es una persona que tiene su tono, no sé si juega en el marco del peronismo o dónde, pero que no está mirando adelante, él entendió su forma del Estado, y de Alfredo Olmedo y de la diputada Orozco, creo que son fieles seguidores de un candidato a presidente que tiene un tono nacional y que no tiene a la provincia ni en el 5º lugar de sus intereses. Ninguna provincia. Lo único que le interesa de tener candidatos acá es que lo voten en el Congreso a los planteos que hay. Y por último, digo esto, lo que estás planteando vos entonces, que la línea de Sáenz que sale es una línea que no parte en el no cuca o libertario, es una alternativa. Yo creo que pararnos en el no cuca o libertario sería el error nuestro. O sea, sería la mirada más simple y más baja de lo que es un concepto cuando decimos provincialista. Para mí lo rico y lo interesante y lo que compromete es cuando decimos Salta tiene que ser una provincia industrialista, no puede tener pobreza, tiene que ser una provincia que en los próximos años haya duplicado, triplicado o cuadruplicado su caudal de formación de los pueblos. La gente de Rivadavia no puede seguir en esa pobreza. Rivadavia no es pobre porque Dios lo haya hecho pobre. Rivadavia es pobre porque el pueblo no está formado en nada. Claro. Miguel, recorre Rivadavia de punta a punta y te vas a encontrar con el mismo ejemplo que dijimos hace un rato, que los sueldos son bajos acá. Recorre a Rivadavia de punta a punta, si te salen 5 personas con un título universitario es mucho. ¿Y sabes por qué? No es porque sean vagos, no se invirtió en formación. Entonces, acá los responsables de la pobreza son los gobiernos. Lo que tenemos que generar miradas para adelante son los gobiernos. La industria va a llegar cuando nosotros convoquemos para que vengan a nuestros parques industriales y no diciendo, uy, qué lindo sería tener industrias. Veamos, esta elección es muy buena. El provincialismo se va a expresar, la visión que el gobernador buscó es eso, tener presencia, y ese discurso que me parece que creo que es el más evolucionado, y yo sí creo en eso. Diputado Pablo Outes, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Bueno, Miguel, un Muchas gusto gracias, y te felicito, re lindo todas las intervenciones. Gracias. Hacemos la